conferencia cuaresmal, podríamos decir, una catequesis en forma de clase, un medio de formación para retomar las verdades eternas y las verdades de la Cuaresma, y para profundizar en el sentido que tiene en nuestra vida cristiana este periodo de tiempo, esta cuarentena anual en que nos introduce una y otra vez la Iglesia. ¿Por qué y para qué? Entonces, para penetrar en el sentido de la Cuaresma, creo que puede ayudarnos mucho, como para tantísimas otras cosas, y ahí está en los libros, en el Internet, que si hoy se usa bien puede ser muy provechoso, el magisterio, las enseñanzas de ese gran sabio al que ya algunos quieren calificar como doctor de la Iglesia, que se llama Benedicto XVI. Vamos a presentar, porque voy a ser breve, unas pinceladas muy elementales sobre la Cuaresma que él nos ofreció en sucesivos domingos a lo largo de sus 8 años tan ricos de sumo pontificado, en esa práctica que vienen realizando los últimos papas, el Ángelus, apareciendo a las 12 en la ventana de su despacho del Palacio Apostólico y ofreciendo a los fieles allí congregados en la plaza de San Pedro una catequesis y finalizando con el saludo a Nuestra Señora en la tradición del Ángelus. Pues en los Ángelus de las sucesivas cuaresmas de su pontificado, Benedicto XVI, sobre todo al inicio de cada cuaresma, nos decía cómo este tiempo litúrgico ha de suponer un desafío para nuestro crecimiento espiritual. Primero, porque la Cuaresma, dice él, es un gran memorial de la pasión del Señor. Cuando se dice memorial en liturgia no significa un mero recuerdo, significa una reviviscencia. Se vuelve a hacer presente la pasión del Señor. Esto sucede cada día en la Santa Misa, que es una renovación incruenta del sacrificio del Calvario y donde vuelve a hacerse presente el misterio pascual entero, o sea, pasión, muerte, resurrección, ascensión de Cristo y envío del Espíritu Santo. Todo lo volvemos a vivir y de ello nos volvemos a beneficiar en la misa. Pero en la Cuaresma, digamos, hay como una fuerte incidencia psicológica en la pasión y una insistencia por parte de la Iglesia en hacernos mirar la cruz y en ella a Jesús crucificado. Y se pregunta Benedicto XVI en otro de sus Ángelus, ¿por qué la Cuaresma? Y responde, porque existe el pecado. Esa es la respuesta al porqué de la Cuaresma y al porqué de la cruz, que existe el mal, más aún que existe el pecado, que según las Sagradas Escrituras es la causa profunda de todo mal. Y añade el Papa. Pero esta afirmación no es algo que se puede dar por descontado, y muchos rechazan la misma palabra pecado, pues supone una visión religiosa del mundo y del hombre. Y es verdad, si se elimina a Dios del horizonte del mundo, no se puede hablar de pecado. Al igual que cuando se oculta el sol desaparecen las sombras, la sombra solo aparece cuando hay sol. Del mismo modo, el eclipse de Dios conlleva necesariamente
el eclipse del pecado. Por eso el sentido del pecado, que no es lo mismo que sentido de culpa, como lo entiende la psicología, se alcanza redescubriendo el sentido de Dios. En realidad, aquí Benedicto XVI está repitiendo una idea que ya hizo lamentarse en su tiempo al gran Papa Pío XII, inexplicablemente uno de los últimos del siglo XX, aún no canonizado, cuando todos los demás lo han ido siendo. Y Pío XII, como que era un hombre de Dios y un profeta, dijo: el peor pecado de nuestro tiempo es la pérdida del sentido del pecado. Y esto se debe a la pérdida del sentido de Dios. Es lo mismo que está diciendo Benedicto XVI. Si Dios ha desaparecido de la sociedad, no ofendo a nadie, yo hago con mi cuerpo lo que quiero, mi vida es mía, ¿quién me quita autorrealizarme, divorciándome y casándome 7 veces más, cambiando de género o decidiendo hoy que soy hombre, mañana mujer y pasado mañana gato, matando al niño que llevo en mis entrañas, votando los partidos que son prácticamente todos que propugnan estas cosas? Y si no hay Dios, no hay trabas, porque no hay parámetros morales, porque no hay sentido de retribución en la vida eterna, porque no hay nadie que me vaya a premiar o a castigar. Entonces, de ahí viene, del eclipse de Dios, la pérdida del sentido del pecado. Ustedes se han parado a pensar el pudor tan ridículo, tan irrisorio, tan triste, que existe hoy para pronunciar la palabra Dios nuestro Señor, su divina majestad, nuestro Señor Jesucristo. No. Incluso personas religiosas de frecuencia de sacramentos, como hoy se frecuentan los sacramentos, comulgando a tutiplén sin confesarse nunca. Incluso personas así, el de arriba. ¿Y el de arriba quién es? ¿El vecino? ¿Quién es el de arriba? ¿El del quinto? Eso es una estupidez. Lo mismo que tampoco se habla de pecados, sino de errores. Errores, y como todos los cometemos. Entonces hay un eclipse. Y, claro, cuando hay sombras no se ve el sol. Cuando brilla el sol se disipan las sombras. Y dice Benedicto XVI que esto es lo contrario de lo que expresa el Salmo Miserere, el Salmo 50. Qué bueno sería que tomásemos la costumbre de rezarlo todas las noches como acto de contrición de la jornada y de rezarlo unidos, el matrimonio o con quien se viva, la familia, en fin. El Salmo Miserere es una composición oracional, como lo son los 150 salmos, atribuido al santo rey David, que sí, muy santo, pero había pecado doblemente, de un modo gravísimo, de adulterio y de homicidio. Y las dos cosas habían sido contra Urías, porque había pecado con su mujer y después le había puesto a él en primera línea de fuego para que muriese. Entonces lo lógico es que dijese: he pecado contra Urías, y sin embargo el Miserere dice: tibi soli peccavi, contra ti solo pequé, Señor. Cometí la maldad que aborreces, porque todo pecado es pecado contra Dios. Y ante el mal moral, dice Benedicto, la actitud de Dios es la de oponerse al pecado y salvar al pecador. Dios no tolera el mal porque es amor, justicia, fidelidad.
y precisamente por esto no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Por eso, Dios envió a su Hijo al mundo para liberar a los hombres del dominio de Satanás, origen y causa de todo pecado. ¿Y cuál ha sido el plan salvífico de Dios? La ofrenda de la muerte, la vida de su Hijo por su muerte en cruz, convirtiéndose en víctima de expiación, de propiciación, para satisfacer el lugar nuestro a la justicia divina. Y contra este plan de salvación definitivo y universal, el diablo se opone con todas sus fuerzas. Por eso el diablo odia la cruz y todo lo que ella significa. Odia el espíritu de sacrificio. Por eso diluye en la sociedad, hoy sobre todo en la mujer, esa idea de que no hay que sacrificarse por nada ni por nadie. Entonces, esa unión con Cristo víctima se pierde del horizonte, se eclipsa también. Otro modo de mirar la Cuaresma, todo lo expone en diversos ángelus el Papa. Yo voy saltando rápidamente de uno a otro. La Cuaresma es una revisión de vida en oración y penitencia. ¿Quién hace un examen de conciencia a fondo en Cuaresma? ¿Quién toma un folio y traza 3 columnas y pone en una con Dios, conmigo mismo, con los demás? Y a ver cómo nos salen las columnas del debe y del haber, porque seguramente puedo mejorar en muchas cosas mi relación con Dios. Seguramente respecto a mí mismo tengo que pulir muchas aristas, tengo que enderezar muchas direcciones, tengo que redescubrir muchas relaciones, tengo que volver a practicar el perdón, ya entrando a la tercera columna, que es con los demás. Otro modo de hacer el examen de Cuaresma, vamos a empezar por lo que hago bien, porque son muchas más cosas que las malas, y escribirlo también, para dar gracias a Dios, porque no es mío. Si lo hago bien es porque Él me lo inspira y me acompaña con su gracia. Y después de repasar las cosas que por la misericordia de Dios hago bien y reconocerlas con humildad, pues vamos a ver lo que hago mal. Y también tendré que rellenar bastante la columna. Y después, comparando una con otra, pues vamos a ver lo que debo hacer mejor y empezar en esta Cuaresma. Otro modo de examinarse, vamos a echar 7 rayas en vez de 3. Y los 7 pecados capitales. Y seguramente tengo que limpiarme de muchas envidiejas o enviduelas, por no decir envidias. Y es fácil que descubra en mí cierta tendencia a la avaricia. Es muy posible que vea que tengo que dominar la ira porque tengo estallidos más frecuentes de lo deseable. Y así con la lujuria, con la soberbia, con la pereza, en fin, los 7 pecados capitales. Pero a revisar la propia vida. El examen de conciencia es muy necesario, pues no obligan a pasar la ITV de un coche cada cierto tiempo, porque si no te puedes dar el testarazo con él. Pues hay que pasarse uno la ITV porque el viaje nuestro es importante, porque puede desembocar en el cielo o en el infierno, no hay más. El purgatorio ya, pero el purgatorio es el cielo, la antesala del cielo ya. Entonces hay que tomarse la temperatura, no de una manera obsesiva, agobiante, pero revisar la propia vida. Y si se vive en comunidad,
También revisarlo comunitariamente, familiarmente, matrimonialmente. Hay que hablar, no dar las cosas por supuestas. Y para eso es la Cuaresma, para revisar la vida atentamente, dice el Papa, en el recogimiento, la oración y la penitencia. ¿Por qué no dedicar 10, 15 minutos cada día a la oración en la Cuaresma? ¿Por qué no proponerme unas penitencias pequeñas, pero fijas cada día? Porque si no, no estoy viviendo la Cuaresma. La Cuaresma es también, así la han presentado los santos y así nos recordaba el Papa Benedicto en otro de sus ángelus, la Cuaresma es también un combate espiritual que nos opone al mal en el mundo, en cada uno de nosotros y en torno a nosotros. Entonces, ¿qué hemos de hacer en Cuaresma?, nos decía el Papa. Mirar el mal cara a cara y disponerse a luchar contra sus efectos, pero sobre todo contra sus causas, hasta la causa última, que es Satanás. ¿Cuántos lamentos estériles de los católicos han llevado a esta situación calamitosa en la que se encuentra España? Porque han sido lamentos inoperantes. ¿A dónde vamos a llegar? Sí, pero yo sigo aceptando el liberalismo imperante en la política, en la economía, en los medios de comunicación. Y hay que mirar el mal cara a cara para no colaborar con él. Y si me quedo solo, que no estaré solo, que estaré con Jesucristo, menos solo que nunca. Pero claro, los efectos del mal, pues sí, fíjese, será posible esta ley, esta disposición, Sí, pero vaya usted a las causas. De aquellos polvos vienen estos lodos. Las causas traen 50 años, ¿eh? Y en 50 años ha llovido mucho. Esta situación de desolación moral, de cloaca moral en que se encuentra España, esto no ha venido de un día para otro. Y esto lo hemos propiciado los que por nuestra omisión, solo a base de lamentos, nos hemos ido conformando. Y entonces hay que desenmascarar el mal en sus causas, no solo en sus efectos. ¿Y cuál es la causa principal del mal? Satanás. Pero Satanás no actúa con cuernos y rabo. Satanás tiene nombre de periódico, de partido político o de lo que sea. Y esas son las causas. Y de ahí viene el combate espiritual que un católico tendría que tener contra los tres enemigos de su alma, que son el mundo, el demonio y la carne. Por tanto, entrar en la Cuaresma, dice Benedicto XVI, significa renovar la decisión personal y comunitaria de afrontar el mal junto con Cristo, porque el camino de la cruz es el único que conduce a la victoria del amor sobre el odio, del compartir con los demás sobre el egoísmo, de la paz sobre la violencia. Y vista así, la Cuaresma es, en verdad, una ocasión de fuerte empeño ascético y espiritual fundado en la gracia de Cristo. Por tanto, la Cuaresma es también, dice el Papa, un largo retiro para escuchar la voz de Dios. No debemos hacer de Dios materia de nuestro experimento. Jesús antepone a los criterios humanos el único criterio auténtico, la obediencia a la voluntad de Dios,
que es el fundamento de nuestro ser. Y por eso Él se retira al desierto, para ponernos esto de manifiesto. Todo lo demás sobra. De todo lo demás se puede prescindir. Otro examen del Cuaresma. ¿Cómo estoy viviendo yo la pobreza? Padre, pero yo no soy carmelita descalza, ni soy franciscano. Por supuesto, no tiene usted, como tampoco lo tengo yo, sacerdote diocesano, un voto de pobreza, pero sí tiene una invitación a imitar a Cristo en el desprendimiento de los bienes materiales, cada uno en su propio estado. El que tenga una familia tiene que velar por el bienestar de su familia y procurar que sea el mayor posible, pero eso no quiere decir abrir la puerta a todo lujo y a todo capricho. Se pueden revisar ciertas necesidades falsas que nos creamos, ciertos asideros superfluos a los que vivimos colgados. Y para esto Jesús nos conduce al desierto de la Cuaresma, para decirnos: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y para esto es el ayuno, para que al privarme yo, hoy viernes de Cuaresma, del postre, o mañana sábado por la Virgen, o todos los días, del café de media tarde, pues recuerde que puedo pasar sin muchas cosas. Y para que esas privaciones a las que me someto y otras se conviertan en limosna para los necesitados. Y ahí tenemos todo junto el espíritu de la Cuaresma. Pero para eso hay que entender que Jesús, retirado al desierto, nos invita a retirarnos con Él. En este largo retiro de la Cuaresma, durante el cual, dice el Papa, debemos volver a entrar en nosotros mismos y escuchar la voz de Dios para vencer las tentaciones del maligno y encontrar la verdad de nuestro ser. Y en este sentido, la Cuaresma es un tiempo de lucha que hay que librar junto con Jesús, sin orgullo ni presunción, sino utilizando las armas de la fe, es decir, la oración, la escucha de la palabra de Dios y la penitencia, sin caer en la tentación contra la que también nos pone en guardia el Papa, de suprimir a Dios de nuestra vida. Pero bueno, Padre, suprimir a Dios, si estamos aquí, hemos venido en una tarde de viernes, en vez de irnos al circo. ¿Qué humor tienen los feriantes de traer un circo a Ávila en pleno marzo con el frío? No sé qué gente irá a ese circo, pero ahí está la carpa espléndida. Pues mire, Padre, podríamos habernos ido a ver los tigres o los enanitos, y estamos aquí. No suprimimos a Dios en nuestra vida. Bueno, la expresión es muy fuerte. No es que le suprimamos del todo, pero le dejamos para algunos cajones. Y ese otro cajón ya es de mis cosas. Ya ese no es de Dios. Y Dios tiene que reinar en todas mis actividades, en mis relaciones sociales, en mi trabajo, en mi descanso, en mis diversiones, en mi familia, no solo en mis actos de piedad, porque en mis actos de piedad ya le tengo presente, por eso vengo a encontrarme con Él. Pero es que vuelvo y salgo de aquí también a encontrarme con Él. Y voy a mi casa y trato con una persona religiosa y me encuentro con Él. Y trato con un hijo que tengo apartado de Él y pretendo e intento que eso sea también un encuentro con Dios, llevando a los demás a Él. Y, por tanto, tengo que vivir en guardia contra la tentación
de suprimir a Dios en mi vida. Y para esto es también la Cuaresma. Creo que si yo me dejase llevar esta tarde, después de los más o menos 25 minutos que llevo hablando, que es un tiempo razonable, de la atención y la receptividad que me manifiestan ustedes, proseguiría al menos por otros 25 minutos, pero entonces abusaría de su paciencia y conseguiría que se les pusieran los pies y la punta de la nariz más fríos de los que los tienen todavía. Entonces, yo aquí hago punto final y, como dije, tenemos unos minutos expuesto a Jesús sacramentado y Él les dirá las cosas mucho mejor, infinita, incomparablemente mejor que yo, y no solo eso, sino hará algo que yo no puedo hacer de ninguna manera. Les infundirá a ustedes y a mí su santa gracia para que cumplamos con ayuda de la Virgen nuestra Madre y de San José su voluntad en esta Cuaresma y siempre. Muchas gracias.